Muchas gracias, doctora Fátima. Un saludo a todos los alumnos y alumnas de esta plataforma, de este curso, que efectivamente la participación es muy buena, es bastante importante y en verdad creo que para todo profesor o cualquier persona que dicta algún curso, alguna materia, es reconfortante el interés que le están prestando a este curso y se los agradezco bastante, se los agradezco un montón. Y nada, y empezando con eso, acuérdense que habían dejado una pequeña tarea. Habíamos dejado el análisis de la lectura, el control parlamentario en la Constitución Política de 1993, balance y perspectiva de César Landa, para que respondan dos preguntas, las cuales vamos a poner en la plataforma ahora mismo. Esto era lo que habíamos dejado como tarea para el día de hoy y habíamos señalado que hoy íbamos a tener la participación de ustedes. A ver, este estaba dejado desde el día martes para el día de hoy. Por favor, levanten las manos para poner su participación en clase. Como ustedes saben, yo siempre las apunto y vamos a ir marcando su participación el día de hoy. Muy bien, empezamos con Roberto Hernández. ¿Me escucha, profesor? Le escucho perfecto, Roberto. Sí, en la primera parte, en lo que corresponde a las teorías que plantea el doctor Landa sobre el control parlamentario, él plantea tres formas. La teoría estricta, la teoría amplia y la teoría de la polivalencia funcional. En la primera sostiene que no existe verdadero control si éste no conlleva una sanción. Es decir, para él el control solo sería cuando puede generar una consecuencia directa como la censura o la destitución del gobierno. En lo que corresponde a la teoría amplia, considera que el control parlamentario consiste en una actividad de verificación, inspección o fiscalización, aunque no produzca necesariamente una sanción. Aquí separa el concepto de control de la sanción. En la tercera teoría afirma que no existen procedimientos exclusivos de control parlamentario, sino que toda actividad parlamentaria puede cumplir una función de control político. De este modo, señala, los instrumentos como preguntas, debates, pedido de informes, comisiones investigadoras o incluso la actividad legislativa puede servir para controlar políticamente al gobierno. En lo que respecta al control que se ejerce en el Parlamento peruano, señala que puede tener una naturaleza esencialmente política y no puramente jurídica, ¿no? Y señala que puede haber control más polivalente, ¿no? Que puede ser llevado en nuestro Parlamento. Eso es lo que puedo explicar, profesor. Muchas gracias, Roberto. Excelente participación. Tenemos ahora a Elio Ramírez. Elio, por favor. Escucha, profesor. Buenas noches. Le escucho perfecto. Ya, respecto al doctor César Landa, plantea tres teorías. La teoría estricta, la amplia y la teoría de polivalencia funcional. ¿Qué quiere decir la primera? Que no existiría control sin sanción. O sea, que es, digamos, punitivo. En la teoría amplia, el control se toma como una mera verificación o inspección, o sea, preventivo. En la teoría de equivalencia funcional se sostiene que el control parlamentario puede precisamente cualquier actividad parlamentaria que posea, básicamente, a la redundancia, la naturaleza esencialmente política. Ahora, el autor considera que para nuestra realidad la que más se debería, o la que más tendría efectividad, es la teoría de la equivalencia funcional. ¿Y por qué? Por la misma conformación que tiene el Parlamento y la práctica parlamentaria. Esto dice de que se adecua más a nuestra realidad. Ahora, respecto a la oposición parlamentaria, cumple un rol fundamental en el ejercicio de control parlamentario, porque el Parlamento, o sea, es el sujeto encargado de fiscalizar políticamente al gobierno. Y las discrepancias garantiza el pluralismo, ¿no? O sea, fortalece la legitimidad del poder y permite un control efectivo del ejecutivo. Y finalmente, la oposición no solo se controla del Parlamento, sino también de la opinión pública. Y cuando se refiere a oposición es el tema de que se puede dar que se refiere a la oposición en el Parlamento versus en el Poder
en el Poder Ejecutivo si tiene su representación en el Parlamento, pero esto en los últimos años no se ha dado porque no necesariamente el que tiene años el Ejecutivo tiene la mayoría, ¿no? Eso tiene representación, por lo que ya conocemos en lo que pasó en los últimos. Entonces, es un tema que tiene que ser bien analizado, pero por toda la lectura, la posición no solo del Parlamento, sino también de la opinión pública por errores del gobierno, y a partir de ahí se activan los procedimientos parlamentarios de control. Eso sería mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Helio, por tu participación. Vamos con Gustavo García. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. ¿Me escuchan? Te escucha perfecto. No hay interferencia, no te preocupes. Un saludo a los que nos están presentándose acá en esta reunión importante. Ya particularmente lo he dicho lo que deberíamos decir. Es importante destacar también algunas cosas que se vienen cumpliendo, ¿no?, en el Congreso. Anteriormente yo recuerdo que cuando se trata esto de lo que dice el doctor Landa Arroyo, que plantea 3 teorías principales, que es la teoría amplia y la teoría de violencia funcional. Ya yéndonos al campo práctico, yo recuerdo que anteriormente, en anteriores congresos, siempre se invitaba para un pliego de preguntas a todos los ministros y hacían los diferentes congresistas hacían las preguntas respectivas. Lamentablemente eso se perdió en este quinquenio. No se ha hecho un control preventivo o un control de fiscalización hacia los diferentes ministerios. Y eso está estatuido en el reglamento del Congreso, pero vemos que esto no ha sucedido. Las preocupaciones solamente han sido otras. El otro punto, que es el punto 2, es sobre la oposición parlamentaria. Obviamente este punto es esencial, ¿no?, en el ejercicio del control parlamentario. Y más o menos esto se da, y es conocido que prácticamente el control parlamentario se ha creado para las minorías opositoras, para la oposición, porque siempre hemos visto que antes que un mismo Congreso que tiene como gobierno al mismo partido, muchas veces antes de cuestionar o antes de pedir explicaciones, más bien lo defienden, y eso está mal. También a veces eso se ve en la Comisión de Ética Parlamentaria. Normalmente se mandan a los congresistas para que defiendan un caso de inconducta parlamentaria, de ética parlamentaria, antes que llegara a una verdad. Entonces hay ciertas debilidades que se vienen dando. Yo creo que eso es a nivel de diversos congresos en el mundo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el tema esto de la conformación de una comisión, fiscalización o ética, o llámese también la subcomisión de acusaciones constitucionales, se basan en la proporcionalidad. Cuando recuerdo también que hace entre el año en 2016 y 2018, en la Comisión de Ética se presentó un problema grande, en el sentido de que los congresistas, como tenían cierta cantidad por la proporcionalidad, tenían varios congresistas, defendían cuestiones que eran evidentes relacionadas con conducta antiética producida por algunos otros congresistas. De manera que se había planteado de que debería haber un congresista por un grupo parlamentario, y creo que eso es lo más adecuado. Así entonces tendríamos individualmente un congresista y no proporcionalmente, para que esto pueda de repente defender obviamente a su congresista de su bancada. Y eso distorsiona en sí lo que es un control dentro del mismo Congreso. En esta parte ya el control político es con relación al Ejecutivo. Eso sería mi aporte, doctor. Muchas gracias, Gustavo. Buena participación. Tenemos a Abel Zavarian. Abel. Sí, ¿me escucha? Te escucho perfecto. Procede, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los presentes. El doctor César Landa Arroyo, en su ensayo El control parlamentario en la Constitución Política de 1993, Balances y Perspectivas, plantea 3 teorías principales, siendo la primera la teoría estricta o clásica, donde sostiene que solo existe control parlamentario cuando el Congreso aplica una sanción política, como es en este caso la censura o la negación de confianza.
¿Esto qué quiere decir? Que para él esta teoría, para él no basta con fiscalizar, sino que debe de existir una consecuencia política. En referencia a la segunda teoría amplia, manifiesta de que el control parlamentario incluye toda actividad de supervisión y fiscalización en el Congreso, hacia el Poder Ejecutivo o el Gobierno. Aquí también él menciona que deben existir mecanismos de control, como son los pedidos de informes, las interpelaciones y también las comisiones investigadoras. Pero aquí, en esta teoría, no termina en sanciones. En el caso de la tercera teoría, que es la teoría polivalencia funcional, señala que el control parlamentario previene abusos, fiscaliza y exige responsabilidades políticas. En este sentido, César Landa considera que la teoría que más se amolda al sistema jurídico peruano es la teoría amplia y complementada con la teoría polivalencia funcional. ¿Por qué? Porque aquí él reconoce diversos mecanismos de control político que no siempre concluyen en sanciones, pero que permiten supervisar al gobierno y también equilibrar poderes. En relación al rol que cumple la oposición parlamentaria, el doctor Landa manifiesta que cumple una función fundamental en la democracia, porque en realidad es la encargada de fiscalizar al gobierno. Es la que impulsa investigaciones, presenta interpelaciones y exige transparencias ante posibles actos de corrupción o abusos en el poder. También en su ensayo, el doctor Landa advierte que el control parlamentario no puede ser un medio de obstruccionismo político. Muy por el contrario, él indica que debe de ejercerse de manera responsable y buscando que esté dentro del marco constitucional. Según este criterio, considero yo que el control parlamentario es una herramienta esencial para buscar mantener el equilibrio entre poderes y garantizar de una u otra manera que las autoridades puedan rendir cuentas, ¿no?, dentro de un Estado democrático. Eso es lo que puedo manifestar, doctor. Muchas gracias, Abel. Vamos ahora con Saturnino Bonifacio. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, doctor. ¿Cómo está? Doctor, ¿me escucha, no? Le escucho perfecto. Ya, gracias, doctor. Claro, como estamos en la primera pregunta, ¿no? Sobre la teoría que plantea el doctor Landa, ¿no? Sobre el control parlamentario sería aplicable en el ordenamiento jurídico. Para mí, claro, es muy importante, se aplica, ¿no? Como ya dijeron los compañeros, pues, ¿no? La teoría estricta, la teoría amplia, la teoría de polivalencia funcional. Claro, que en este tema, por ejemplo, tenemos en la teoría, pues, las consecuencias políticas, ¿no? Que hay sobre la fiscalización y también el control político, ¿no? Que informa. Entonces, para mí es importante porque juega un rol muy importante, ¿no? Porque el control parlamentario implica, pues, las tareas de verificación, implicación, garantiza el buen ejercicio del poder, ¿no? Imposición, una sanción. Entonces, así, ¿no? Y en otros control. Claro, el tema de polivalencia funcional, por ejemplo, ahí es el control limitado, trata del procedimiento parlamentario, ¿no? Cómo se desarrolla, pero en tema de pluralidad, ¿no? Y que haya, pues, con todos los partidos políticos un consenso, un acuerdo, ¿no? Que puede llegar.
Y ahora lo más importante pues también es que se trata, por ejemplo, del acuerdo sobre la oposición parlamentaria. La oposición parlamentaria creo que es muy importante que juegue rol en el Parlamento, ¿no? Sobre la legitimidad del poder, que garantice el pluralismo, la influencia y control político, porque ellos siempre también participan en las comisiones, ¿no? En los debates políticos, ¿no? Que se pueden dar por consenso. Entonces presentan varios documentos o proyectos. Eso es lo que puedo aportar yo, doctor. Muchas gracias. Gracias a ti, Saturnino. Vamos con Adriana Gutiérrez. Adriana Gutiérrez. Ay, sí, profesor. La primera pregunta, ¿verdad? Las dos preguntas de manera simple y sencilla. Ya, ok. Bueno, las teorías que plantea el doctor Landa respecto a la naturaleza de la primera, la naturaleza del control parlamentario y cuál sería aplicable a nuestro ordenamiento político. Bueno, el doctor Landa habla de 3 teorías. La teoría estricta, ¿no? que menciona que solo existe un verdadero control si es que hay sanción, ¿no? La segunda es la teoría amplia, o sea, hay un control, pero no necesariamente hay un castigo, ¿no? Y la tercera, que es la teoría de la polivalencia funcional, que hay un control que puede hacerse mediante casi todos los procedimientos parlamentarios, ¿no? En la primera, la teoría amplia es una forma de sanción, pero tiene que haber una sanción, ¿no? Por ejemplo, cuando se cita a un ministro, explica su problema, aunque luego no lo destituyan, ¿no? En la polivalencia funcional no existe un único mecanismo especial de control. El control puede aparecer en muchas actividades del Parlamento. Bueno, yo creo que aquí en el nuestro me parece que existe el que es la teoría estricta, ¿no? Porque si no hay una sanción, entonces una censura o una enmienda frente a hechos concretos, a hechos que realmente han perjudicado al país, a la nación, nacional, internacionalmente, yo creo que la teoría estricta es la mejor para mí. Porque siempre a una acción hay una consecuencia, entonces tiene que haber algo que diga que otras personas no lo vuelvan a hacer, ¿no? Que tengan más cuidado en quién confían, o que tengan más cuidado en cómo se expresan, ¿no? A nivel nacional, internacional, porque somos pues un país que está, bueno, por naturaleza, ¿no? Los países siempre están en un tema de ojo público. ¿Qué papel cumple la oposición parlamentaria en el ejercicio del control parlamentario? Bueno, la oposición parlamentaria cumple un papel fundamental en el control parlamentario, ¿no? Es la primera encargada de fiscalizar y cuestionar las acciones que hace el gobierno, ¿no? La oposición es importante. Bueno, también estaba leyendo el otro, que era el control parlamentario de Javier García Roca. Y bueno, sí, también me parece que también en este caso aumentaría que las minorías también tienen que tener se tiene que proteger a las minorías también, porque es una manera de poder controlar la oposición, ¿no? Y para poder tener un mejor control del ejercicio parlamentario. Bueno, con respecto a Landa, yo creo que afirma que el destinatario final del control parlamentario es la opinión pública, ¿no? Ya que mediante el control político la ciudadanía, o sea, los ciudadanos, nosotros podemos evaluar el desempeño del gobierno y decidir democráticamente futuras elecciones de manera responsable y proponiendo también alternativas viables frente a las políticas gubernamentales. En sí nos dice pues que es importante la participación no solamente del Parlamento, sino también la opinión
pública, ¿no? La opinión del ciudadano de a pie. Ujú. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias, Adriana. Vamos ahora con Dulce Vélez. Sí, correspondiente a la primera pregunta, ¿qué teorías plantea el doctor Landa y cuál sería aplicable a nuestro Ley que ordenamiento considera los medios jurídico? rústicos, Leoncio Prado Gutiérrez. Por favor, Alto. va a poner su micrófono, quien lo tenga prendido. Muy bien, Dulce, por favor. Disculpa la interrupción, proceda, por favor. Sí, el doctor Landa señala que señala tres teorías. La primera sería sobre la naturaleza del control parlamentario, la teoría estricta, que considera que solo existe control cuando hay una sanción directa al gobierno. La segunda sería la teoría amplia, que se entiende sobre una forma el control a una labor de supervisión o fiscalización, aunque esta no exista una sanción. Y finalmente sería la polivalencia, la cual el doctor Landa señala que el control parlamentario puede ejercerse a través de cualquier actividad del Congreso, como preguntas, pedidos de información, pedidos de informes o interpelaciones, la cual se aplicaría a nuestro ordenamiento jurídico. Sería esta última, la polivalencia funcional, porque se entiende que al control parlamentario como una función política permanente del Congreso y no como una herramienta para sancionar. Además, esta teoría reconoce la importancia de la oposición y de la opinión pública dentro de una democracia. Y correspondiente a la segunda pregunta, de acuerdo al autor citado, ¿qué papel cumple la oposición parlamentaria en el ejercicio del control parlamentario? En la lectura, el doctor Landa sostiene que la oposición parlamentaria tiene una función esencial dentro del control parlamentario porque es quien supervisa y cuestiona las decisiones del gobierno, y lo que permite mantener el pluralismo político y evitar que el poder se ejerza de manera excesiva o sin control. También lo que señala el doctor Landa es la labor de la oposición, que no se limita al Congreso, ya que también busca informar a la ciudadanía sobre los aciertos y errores del gobierno, además de plantear ciertas alternativas políticas. En ese sentido, para finalizar, el autor considera que el principal destinatario del control parlamentario es la población y la opinión pública. Eso sería todo, profesor. Muchas gracias, Dulce Vélez. Vamos con Víctor Espejo. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Compañeros, colegas, buenas noches. Con respecto a las teorías que corresponden al doctor César Landa, respecto a la primera pregunta, perdón. El doctor César Landa identifica una evolución en la doctrina, la cual se resume en dos grandes enfoques, ¿no? De acuerdo a su teoría. Una es la teoría clásica y otra es la teoría moderna. Dentro de la teoría clásica podemos decir que hay una relación entre lo liberal y lo legalista, ¿no? En el cual se concibe el control como una fiscalización técnica y jurídica de los actos del Ejecutivo para asegurar que se cumpla la ley. También se basa en la separación rígida de poderes, donde el Parlamento actúa como un juez de la legalidad de los actos del gobierno. La segunda teoría es la teoría moderna, que está relacionada en la relación entre lo político y lo democrático. Esta define el control como una actividad política constante. No se limita a sancionar infracciones, sino a someter la gestión del gobierno al escrutinio público para generar responsabilidad política. El control es una herramienta de las minorías para poder confrontar el programa que en este caso compete al de las mayorías, ¿no?
Con respecto al segundo punto, a la segunda pregunta, para el doctor Landa, la oposición no es solo un grupo de críticos, sino es un órgano constitucional de control, que es muy esencial para la democracia. Según la teoría del doctor Landa, esta se puede resumir en tres funciones. La primera es como garante del pluralismo. La oposición evita pues la tiranía de la mayoría. Su labor es visibilizar las demandas de los sectores que no ganaron la elección, asegurando que el debate parlamentario sea real y no una simple ratificación de los deseos del Ejecutivo. La segunda función es la función de vigilancia y denuncia. Este es el motor principal del control. Pues mientras la mayoría parlamentaria suele alinearse con el gobierno, ¿ya? En algunos casos, ¿ya? La oposición es la que utiliza mecanismos como la interpelación, la censura y las comisiones investigadoras. Esto para exponer errores o actos de corrupción que puedan haber o que se están dando, ¿no? Y la última es la alternancia política. Al fiscalizar, la oposición se construye ante la opinión pública como una alternativa de gobierno. Landa enfatiza que un control efectivo por parte de la oposición dota de legitimidad al sistema, pues permite que el descontento social se canalice institucionalmente en el Congreso. Eso sería todo, doctor. Gracias. Muchas gracias, Víctor. María Molina, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. De acuerdo a la lectura del doctor Landa, plantea tres teorías. La teoría estricta, que sostiene que solo hay control cuando existe la posibilidad de una sanción política inmediata, en ese caso como la censura, por ejemplo, ¿no? La teoría amplia considera que cualquier acto de información o fiscalización es control, incluso sin una sanción. Y la teoría de polivalencia funcional, que es la que el autor defiende, en donde plantea que el control es una actividad continua y multidimensional que busca la transparencia y el equilibrio de los poderes, ¿no? No se limita a sancionar, sino a informar y a criticar. La aplicabilidad en nuestro ordenamiento jurídico es aplicable esta última, ya que el Congreso ejerce funciones que van desde pedidos de informes hasta la destitución, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de control funcional es cuando los congresistas solicitan por escrito información a un determinado ministerio para saber sobre el gasto de una determinada obra pública, ¿no? Y como control represivo tenemos pues cuando el Congreso debate y aprueba mociones de censura contra algún ministro por falta de idoneidad, obligándolos a renunciar. De acuerdo a la segunda pregunta, el autor, para él la oposición no es solo un grupo contrario, sino es una institución fundamental de la democracia, ya que ejerce un contrapeso político, evitando el abuso de poder de la mayoría del Ejecutivo. También ejerce el poder de visibilización, ya que lleva ante la opinión pública los errores y las faltas del gobierno. Y también es un control activo, dado que el partido de gobierno rara vez se fiscaliza a sí mismo, ¿no? La oposición es quien realmente activa los mecanismos de control, como las interpelaciones, las comisiones de investigación y todo eso. Un ejemplo es cuando, por ejemplo, una bancada minoritaria promueve una comisión investigadora para revisar contratos estatales, ¿no? Y está cumpliendo su rol de vigilancia y exigencia de transparencia que el oficialismo podría intentar omitir. Eso es todo, doctor. Muchas gracias, María. Eduardo Acate, por favor. ¿Cómo estás, Robert? Buenas noches. Saludos a todos los que participamos. En el tema del control político, no solamente enfocado en el ámbito nacional, hablamos del gobierno nacional, sino también mirando el ámbito regional y también local. Landa, cuando plantea
sus teorías, ¿no? Plantea tres que ya lo han desarrollado muy bien los demás compañeros. La teoría estricta, la teoría amplia, la teoría de la polivalencia funcional. Él opta, ¿no?, por la tercera. Dice que mejor explica la naturaleza del control parlamentario en nuestro sistema. Cuando un congresista, hoy diputado dentro de poco y senador, para hacer un control político, primero tiene una mirada propia del despacho donde trabaja, labora con su equipo, y temas que están pendientes en la agenda que finalmente propone el Congreso trabajar en el año legislativo. Cuando tiene la semana de representación, recoge una serie de inquietudes, una serie de necesidades que hay en la población, y muchas de ellas requieren ser investigadas o tener información para poder hacer que éstas se destraben en ciertos sectores. Puede ser un ministerio, como un gobierno regional, como una municipalidad, y accede y comienza a trabajar con pedido de información, ¿no? Para poder tener información clara sobre esa. Si bien es cierto, no hay una acción finalmente que determine una sanción, por ejemplo, un gobierno regional o un gobierno local, cosa que sí ocurre en un gobierno nacional cuando hay una, en este caso, una censura o una interpelación, que se ve un resultado cuando no logra convencer, digamos, al Pleno del Congreso de la República. Pero en el caso de un gobernador, muchas veces el congresista también se siente cierta desazón cuando, a pesar que existen los instrumentos y la información necesaria, no hay una sanción correspondiente hacia un gobernador. Incluso puede ser convocado a una comisión X para exponer, y va 2 veces, y a la tercera vez y cuarta vez si quiere ya no va, ¿no? Y no hay nada que le obligue a participar y responder por esas necesidades que hay de control hacia su gestión. Entonces, lo que plantea Landa, y es lo que él señala, que las teorías que él plantea, la más concreta y que puede trabajarse mejor es la polivalencia funcional, porque aquí incorpora una dimensión más política, ¿no?, que tiene una responsabilidad más clara en ese sentido. Ahora, en referencia a la oposición, oposición por oposición no debe existir, ¿no? Él señala claramente que la oposición democrática discrepante legitima el poder y garantiza el pluralismo y la eficacia del control. También señala que las minorías opositoras realizan primordialmente la función fiscalizadora usando cualquier tipo de procedimiento parlamentario. Entonces, yo creo que el control por parte del, en este caso, hoy congresista, dentro de julio ya diputado o senador, tiene un aliado importante en la opinión pública, porque es importante, es necesario que aquello que esté haciendo se difunda, se conozca y genere un espacio de incidencia política y también social, porque es una de las formas de cómo lograr que la autoridad en el estado que se encuentre, nacional, regional o local, pueda comenzar a generar cambios importantes sobre la función de control que está haciendo. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, estimado Eduardo. Vamos con María López. Creo que se desconectó María López. Entonces vamos con Willy Martínez. Buenas noches. Te escucho, Willy. Procede. ¿Me escuchan? Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. El doctor Landa, para definir la naturaleza jurídica y política del control parlamentario, ¿no?, identifica principalmente 2 teorías. Una, la teoría restrictiva o clásica, en donde el autor sostiene que el control parlamentario se limita única y exclusivamente a procedimientos formales diseñados para generar la remoción o sanción del gobernante, ¿no?, como en este caso la interpelación o la censura. Bajo este enfoque, las actividades de deliberación, debate o legislación ordinaria no constituyen actos de control. La otra teoría que menciona es la teoría de la polivalencia funcional o concepción amplia, en donde plantea que el control parlamentario
tiene una naturaleza esencialmente política y se ejecuta de forma difusa a través de cualquier actividad del Parlamento. ¿Cuál teoría es aplicable al ordenamiento jurídico peruano según el doctor Landa? Él señala que la teoría de la polivalencia funcional es la aplicable y la que rige el ordenamiento jurídico peruano, y fundamenta su aplicación en el Perú bajo los siguientes criterios: régimen de presidencialismo parlamentarizado. Según la Constitución Política del año 93, hay una mezcla de ejecutivo fuerte con instituciones de modelo parlamentario, y al adoptarse la polivalencia funcional, el Congreso no necesita esperar a una moción de censura para ejercer control. Lo hace diariamente mediante pedidos de informes, estaciones de preguntas o la revisión de decretos de urgencia y legislativos. Y también menciona el rol de las minorías opositoras. La polivalencia funcional permite que la oposición parlamentaria fiscalice continuamente al gobierno. Aunque ellos no reúnan los votos mayoritarios para censurar a un ministro, las minorías utilizan los debates constitucionales para someter la gestión pública al escrutinio de la opinión pública. En relación al tema del rol de la oposición parlamentaria, el doctor Landa señala lo siguiente: que la oposición parlamentaria debe asumir consciente y responsablemente la titularidad del control parlamentario, pero no para realizar una oposición obstruccionista, sino para desempeñar el rol de una oposición firme que, aparte de formular críticas legítimas, proponga alternativas viables a las propuestas del gobierno. Esto puede ser fortalecido frente a los obstáculos que la mayoría siempre impone, a partir de consagrar jurídica y normativamente el derecho de las minorías de oposición para realizar dicho control, garantizándose de esta manera el ejercicio pleno de la oposición parlamentaria. Eso es lo que podría aportar doctor. Muchas gracias, Willy. Vamos con Gustavo Díaz. Buenas noches, doctor, y buenas noches para todos. El doctor Landa plantea la teoría estricta, en la cual no existe control sin sanción, o solo existe control si hay sanción. Para el autor nos encontramos frente a un control jurídico. También hace referencia a la teoría amplia, que correspondiente a la verificación o inspección. Sin ello implica una sanción. Separa el control parlamentario de la sanción para considerar los elementos de una categoría más general, como es la de la garantía. En este caso también nos encontramos frente a un control jurídico. Y también hablamos sobre la teoría de la polivalencia funcional, que para esta teoría no existen procedimientos de control parlamentario determinados, sino que el control puede ser realizado por medio de todos los procedimientos parlamentarios. En esta oportunidad, para el autor, sí nos encontramos frente a un control político. Asimismo, también señala que la teoría estricta incide en la sanción y que podríamos encontrarnos frente a una función de competencia de otras instituciones. Con la teoría amplia, reduce el control a una mera revisión o verificación, lo que implica que dicho control pierde sentido, eficacia y relevancia dentro del sistema democrático. Considera también que la teoría de la polivalencia, según el autor, es más aplicable para nuestro caso, porque el concepto de control resulta puntual en forma general y más universal sobre la base de elementos que se presentan y tienen manifestación en la realidad. Es importante de apreciar que la aplicación de la teoría de la polivalencia funcional resulta interesante en nuestro caso, pero como ya le hizo referencia a un antecesor, el doctor Acate, para los gobiernos resulta aplicable para los gobiernos regionales y locales, toda vez que estas instituciones no les pueden aplicar los mecanismos de las funciones de control con los que cuenta el reglamento del Congreso, porque no cuentan con apercibimientos. En caso que estas instituciones no cumplan con brindar información o concurran al Parlamento cuando son citados, ¿no? Considero que este espacio se encuentra pendiente de aplicarse los mecanismos de control parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Vamos con Norma Zorrilla. Norma. Doctor, ya arreglé el micro. ¿Podría considerar? Entonces,
Ya, María, antes de Norma, María López, que estaba pendiente. Sí, por favor. Sí, buenas noches con todos, doctor. Según las teorías del doctor César Landa, como la primera, que es la teoría estricta, quien dice que solo existe control cuando hay una sanción. Por ejemplo, cuando un ministro es censurado o retirado de su cargo. Tenemos la segunda teoría, la amplia, que considera que el simple hecho de investigar, preguntar o pedir información ya es una forma de control, aunque no haya un castigo. Y finalmente la teoría polivalencia funcional señala claramente que el control puede darse en cualquier actividad parlamentaria, como debates, preguntas, investigaciones o pedidos de información. Considerando que la teoría más adecuada para el Perú es la teoría, la última, la polivalencia, porque en nuestro país muchas veces el Congreso no llega a sancionar directamente a un ministro o presidente, pero sí ejerce presión política mediante investigaciones, citaciones o debates públicos. Por ejemplo, cuando el Congreso investiga casos de corrupción o cita a ministros para explicar problemas de inseguridad ciudadana, ya está realizando control político, aunque no termine necesariamente en una censura. Además, esta teoría conoce algo importante, que la oposición parlamentaria y la opinión pública cumplen un papel fundamental. Muchas veces, gracias a las investigaciones o denuncias hechas en el Congreso, la población puede conocer errores o abusos del gobierno y tomar una mejor decisión en las elecciones. En la oposición parlamentaria, el doctor Landa tiene un papel muy importante porque es la encargada de visitar y cuestionar las acciones del gobierno para así evitar abusos de poder. Su función no es molestar por molestar, sino fiscalizar y representar a los ciudadanos que no están de acuerdo con las decisiones del gobierno de turno. Pues la oposición ayuda a que exista equilibrio democrático. Por ejemplo, si un gobierno tiene mayoría en el Congreso y nadie lo cuestiona, podrían aprobarse decisiones injustas o poco transparentes. En cambio, cuando existe una oposición activa, se realizan preguntas, investigaciones y debates que permiten descubrir errores o actos de corrupción. Eso sería mi aporte, doctor. Muchas gracias, María López. Ahora sí, Norma Zorrilla. Disculpe, Norma, proceda, por favor. Buenas noches. Bien, doctor. Ahora continúo. Un momentito, por favor, voy a... Bien, respecto a las preguntas, doctor, el autor en este caso nos indica cosas puntuales, ¿no? Las teorías que plantea ya bien han indicado mis colegas respecto a tres teorías, básicamente la teoría estricta, la teoría amplia y la teoría de polivalencia funcional. La teoría estricta es como sostiene, ¿no?, que el control solo existe si lleva aparejada una sanción directa e inmediata. Ahora, respecto a al control de la teoría amplia, define el control como una simple verificación o inspección. Y respecto a la teoría de polivalencia funcional, propone que no existen procedimientos de control determinados de forma cerrada, sino que el control puede ejercerse a través de toda actividad parlamentaria, incluido en este caso el procedimiento legislativo. El doctor César Landa sostiene que esta teoría es la que más encaja en este caso en nuestro ordenamiento jurídico peruano, ¿no? Y estas jurídicas, ya que las teorías jurídicas, ya sea estricta y amplia, no solo son de recibo porque la estricta no es explorable a regímenes presidencialistas y la amplia desnaturaliza el control político. Por eso el control es eminentemente político, realizado sobre la base de criterios políticos por un órgano político. Ahora, respecto a la siguiente pregunta, de acuerdo al autor, ¿qué papel cumple la oposición parlamentaria en el ejercicio del control parlamentario? En este caso, también él menciona que las principales funciones son, por ejemplo, la legitimación del poder, garantía del pluralismo y la generación de responsabilidad política difusa, intermediación con la opinión pública y la vigilancia responsable.
la legitimación del poder, esto significa que la presencia y la viabilidad de una oposición que fiscalice es lo que realmente legitima al gobierno, ¿no? Y al sistema democrático. Ahora, la garantía del pluralismo, esto asegura que el control político no solo sea un monopolio, ¿no?, de la mayoría, sino que esto, que se evite de alguna manera las investigaciones, las comisiones investigadoras que se convierten en foros exculpatorios del gobierno. Ahora, respecto a la generación de responsabilidad política difusa, indica que los sistemas presidencialistas y con mayorías rígidas no siempre es posible una sanción directa, como la censura en este caso. Por eso la oposición trabaja para generar un desgaste político del gobierno en este caso, ante la ciudadanía que lo ha elegido, ¿no? Ahora, la intermediación con la opinión pública, la oposición expone públicamente estos errores del Ejecutivo. Norma, se cortó tu... Sí. Ajá. Procede, por favor. Sí, continúa, doctor. La intermediación con la opinión pública, la oposición expone públicamente los errores del Ejecutivo y propone en este caso las alternativas para influir en la voluntad de los ciudadanos, quienes que al final pues son los destinatarios finales de control. Y respecto a la vigilancia responsable, esta debe asumir este rol de manera consciente en todos los ámbitos, ya sea en el pleno, en las comisiones, en la mesa directiva, esto sin caer en obstruccionismo, sino proponiendo críticas legítimas y viables, ¿no? Muchas veces se ha visto que el control político, ¿no? O el control parlamentario se hace por intereses o tal vez muchas veces para desgastar en este caso al gobierno de turno, ¿no? Eso es mi participación. Gracias, doctor. Gracias, Norma. Melissa Ayala, por favor. ¿Me puede dar un ratito, por favor? Sí, pero entonces vamos con sí. No hay problema, sí lo hacemos, disculpe. Vamos, Melissa, por favor, y luego vamos con Inés y ahí seguimos con los otros. Sí, en base a la lectura entendemos 3 teorías propuestas. La teoría estricta refiere al control, si el Congreso puede castigar o sancionar. Esto al final es poco funcional, debido a que la oposición casi nunca podría tener el control. No tiene los votos suficientes para sancionar. En la teoría amplia refiere al control como una inspección, algo leve, sin que necesariamente termine en un castigo, lo cual lleva a una postura débil ante el gobierno. Y la tercera, que es la teoría que más recomienda, a la cual más inclina, la teoría de la polivalencia funcional. Esta es la teoría que brinda mayor equidad, ya que plantea al control como una evaluación al gobierno, si él mismo está haciendo bien su trabajo. Y esta es la teoría que se recomienda porque al final y al cabo los beneficiarios son nosotros, ¿no? Y la opinión pública. En cuanto a la pregunta 2, el papel de la oposición es crucial para Landa, ya que este tiene el real poder, por así decirlo, ya que supervisa al gobierno, lo cual al final se beneficia en la población y la opinión pública. Es algo breve que he podido hacer. No, gracias, Melissa, justamente también la brevedad es importante. Inés Belleza, ahora sí, por favor, Inés. Buenas noches, doctor. Con relación a la primera pregunta, el doctor Landa plantea que el control parlamentario puede analizarse desde 3 teorías, ¿no? Sobre su naturaleza, pero sostiene que solo una de ellas es plenamente aplicable y eficaz para el ordenamiento jurídico peruano. Con respecto a la teoría estricta, sostiene que no existe control sin sanción o solo existe control si éste lleva aparejado una sanción. Con respecto a la teoría amplia, refiere que el control parlamentario, como una simple verificación o inspección, separa el control parlamentario de la sanción para considerar los elementos de una categoría más general, como es la de garantía. Con respecto a la teoría polivalencia funcional,
define que al control parlamentario como una actividad eminentemente política. Bajo esta perspectiva, el control no es solo una revisión de normas, sino una herramienta de fiscalización basada en criterios de oportunidad, mérito y convivencia política. En conclusión, la teoría aplicable al ordenamiento peruano, el doctor Landa señala a la teoría de la polivalencia funcional. Con respecto a la pregunta número 2, ¿qué papel cumple la oposición parlamentaria en el ejercicio del control parlamentario? Señala a la oposición parlamentaria que cumple un papel fundamental y estructural en el ejercicio del control parlamentario o sobre el Poder Ejecutivo en el marco de la Constitución de 1993. En resumen, Landa señala que la oposición no debe buscar la parálisis, dice, del Estado, sino ejercer un control político funcional y equilibrado, que respetando la autonomía del Ejecutivo, supervise la legalidad de sus actos, sirviendo el contrapeso democrático. Es todo, doctor. Muchas gracias, Inés. Ahora vamos con Rubén López. Buenas noches, ¿me escuchan? Le escucho, Rubén. ¿Me escuchan? Sí, lo escucho, Rubén. Procede, por favor. Buenas noches a todos. Con relación a la primera pregunta, de acuerdo a la lectura del señor César Landa, existen 3 teorías sobre la naturaleza del control parlamentario. La primera teoría es la teoría estricta, que es donde nos señala que existe un control parlamentario cuando hay una sanción directa al gobierno. Un ejemplo, cuando el Congreso censura a un ministro y le niega la confianza al gabinete. En la teoría 2 es la teoría, la segunda teoría es la teoría amplia, donde se entiende que el control como una simple supervisión o verificación, como ocurre cuando los congresistas solicitan los informes o hacen preguntas a los ministros cuando los interpelan, aunque no exista una sanción inmediata. Y la tercera teoría es la polivalencia funcional, donde sostiene que todo mecanismo parlamentario puede servir para controlar políticamente al gobierno cuando incluso hay debates o investigaciones parlamentarias. En este punto considero que esta última teoría, doctor, es la que debería aplicarse más en el Perú, porque nuestro sistema permite que el control se ejerza mediante diversas actividades del Congreso y no solo a través de sanciones. En cuanto a la pregunta 2, la lectura refiere que la oposición parlamentaria cumple un papel fundamental en el ejercicio del control parlamentario. Esto se da en base al punto de fiscalizar y cuestionar las decisiones de gobierno dentro de un sistema democrático. Esto que también se refleja cuando las bancadas de oposición presentan interpelaciones, solicitan comisiones investigadoras o denuncian irregularidades para dar información a la ciudadanía, cumpliendo este papel de mantener informada a la población sobre todo su desempeño. Y a la vez también resalta que la oposición ayuda a mantener el equilibrio de poderes y fortaleza de la democracia. En este punto, el control de la oposición no solo busca sancionar al gobierno, sino también influir a la opinión pública y generar la responsabilidad política frente a los ciudadanos, que es uno de los papeles fundamentales ahorita del Congreso, doctor. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, por tu participación. Vamos con Armando Rubio. Doctor, Armando. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha bien? Le escucho perfecto. Bien. Respecto a la primera pregunta, ya mis colegas han sostenido las 3 teorías que César Landa sostiene, en el que el control parlamentario debe ser considerado como una garantía política de los derechos fundamentales. Su propósito es proteger los principios constitucionales y los derechos de las minorías frente a posibles arbitrariedades del poder. El control parlamentario como actividad bidimensional vincula el control con la estructura representativa, indicando que el mandato tiene un origen mixto también, el sufragio popular y la lista partidaria, por lo que el control también busca proteger la soberanía popular frente a prácticas como el transfugismo que habíamos visto en clases anteriores.
Landa estructura el control parlamentario también en 3 tipos: el preventivo, voto de investidura; el funcional, pedidos de informes, invitaciones a ministros, estación de preguntas, daciones de cuenta; el represivo, interpelación, censura, comisiones investigadoras, antejuicio político. La teoría aplicable al Perú es la polivalente, como ya lo habían mencionado anteriormente, que armoniza un régimen presidencial atenuado con elementos parlamentarios. Landa advierte que el control parlamentario debe ser equilibrado para evitar tanto el hiperpresidencialismo como la dictadura parlamentaria. Respecto a la segunda pregunta, la oposición parlamentaria cumple un rol fundamental en el ejercicio del control parlamentario, el cual se define como un mecanismo de fiscalización sobre la acción del gobierno, tanto normativa como no normativa, en el marco del Estado constitucional. Landa destaca que el control parlamentario no debe entenderse solo como una potestad de la mayoría, sino que tiene un componente esencial de fiscalización por parte de las minorías, orientado a la protección de los principios democráticos. Incluye la fiscalización y balance, que actúa como un contrapeso necesario para evitar que un sistema unicameral, o ahora bicameral, donde el Ejecutivo y el Congreso estén alineados. Activación de mecanismos de control. La oposición debe utilizar herramientas constitucionales como los pedidos de informes, la estación de preguntas, la interpelación ministerial, la creación de comisiones investigadoras y también la moción de censura. Bajo la perspectiva de César Landa, la oposición parlamentaria garantiza que el control político no sea falsa, permitiendo que el contraste de ideas y la rendición de cuentas del gobierno ante el Parlamento. Eso sería mi exposición, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Y con esto hemos terminado la parte de participación. Gracias, como siempre. Doctor, falto yo. Doctor, ¿me escucha? ¿Dónde está? A ver, que está. El comandante de la mano. Listo. Sí, procede, por favor. Gracias. Buenas noches, compañeros. Sobre la lectura y el análisis que nos ha solicitado sobre, perdón, doctor, estoy buscando mi resumen también, sobre el constitucionalista y ex magistrado doctor César Landa. La primera pregunta, doctor, sobre la naturaleza del control. Para el doctor Landa, también el control parlamentario no solamente tiene una sola cara, sino se mueve entre 2 grandes visiones. La primera, la visión clásica o jurídica, es como un árbitro con el reglamento en la mano. Aquí el Parlamento solo vigila en el Ejecutivo, que no rompa las leyes ni la Constitución, ¿no? Es una fiscalización técnica y normativa. Y la otra visión sería la visión política. Aquí el control es una herramienta de poder. No se trata solo de si el gobierno cumplió la ley, sino de sus decisiones son las que el país necesita en busca que el gobierno rinda cuentas ante el pueblo y a la opinión pública. Mi interrogante que era, ¿cuál usamos en el Perú? El ex magistrado propone que nuestro sistema es mixto. Aunque las reglas como una interpretación o una censura están estrictas en la Constitución como en las normas jurídicas, el motor que las mueve es 100% político en el Perú. Controlamos para equilibrar el poder y forzar la transparencia, no solo para llevar formularios legales. Esa sería la primera pregunta. Y sobre la segunda pregunta, la oposición. Si todo el Congreso fuera del partido del presidente, en conclusión, nadie controlaría a nadie, ¿no? Por eso Landa dice que la oposición es el corazón del control parlamentario, por 3 razones claves. La primera, evita la dictadura de la mayoría. Al existir una oposición, se garantiza que el país no sea manejado por una sola voz. Ellos protegen el pluralismo, ¿no? La otra,
son los que aprietan el botón. Generalmente el partido de gobierno va a querer proteger a sus ministros, por eso la oposición es la encargada de activar las comisiones investigadoras y los pedidos de informes. Sin ellos el control sería letra muerta. Y finalmente fuerzan el debate público. Su papel es cuestionar las políticas de gobierno, que éste se vea obligado a explicar sus razones ante la gente. Esto no es obstruccionismo, sino ejercicio de rendición de cuentas que fortalece la democracia. En resumen, en una frase para el doctor Landa, el control parlamentario es un proceso con reglas de abogado, pero con corazón político, donde la oposición es la pieza indispensable para que el gobierno no actúe sin dar explicaciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Oscar, y también gracias a Cecilia y a Isidro, quienes también han apuntado sus participaciones que están en el chat. Ahora sí pasamos a lo que nos queda de esta parte de que es control político, que es justamente lo que viene a trabajarse ya a partir de julio del presente año, que es ya con la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso bicameral. Y esto tenemos que ir a lo que dice el reglamento en su artículo 3 del reglamento de la Cámara de Diputados, que dice lo siguiente: definición, conformación y denominación de la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es un órgano representativo de la nación. Es una de las cámaras del Congreso de la República, encargado de realizar la función legislativa, de control político, justamente de lo que estamos conversando, de representación y la demás que establezca la Constitución Política del Perú. Está conformada por un número mínimo de 130 diputados, elegidos por 5 años, mediante un proceso electoral conforme a ley. El número de diputados puede incrementarse por ley orgánica de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política del Perú. En los documentos oficiales se le denomina Cámara de Diputados. Se pueden apreciar este control político en el reglamento de la Cámara de Diputados, lo establece como un control que va a estar justamente ese control político que se mencionaba César Landa, que se realiza al Ejecutivo para ese check and balance powers, estos pesos o contrapesos que va a haber en esta nueva estructura estatal que va a venir a partir de julio del próximo año, la va a realizar casi en exclusiva Congreso de la República, pero ya no la Cámara Única como existe actualmente, sino va a ser la Cámara de Diputados. Tanto es así que en el artículo 5 también del reglamento de la Cámara de Senadores dice lo siguiente, por eso decía casi exclusiva en la Cámara de Diputados, porque también la Cámara de Senadores tendrá un control político, pero más limitado a lo que vamos a explicar más adelante. El Senado es el encargado de realizar la función legislativa, de control político, de representación y la demás que establece la Constitución Política del Perú. Tiene su sede en la ciudad de Lima, capital de la República, y en dicha ciudad realiza sus sesiones, salvo que por fuerza mayor relacionada al resguardo de la integridad de sus miembros deba sesionar en otro lugar. Los recintos e instalaciones del Senado son inviolables. Ninguna autoridad ni fuerza pública puede ingresar a ellos sin autorización previa y expresa del presidente del Senado. El Senado también tiene la facultad, la posibilidad de hacer control político, pero como ya he mencionado, en menor posibilidad y alcance. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, en la Cámara de Diputados, a partir de julio de este año, va a ser la que va a realizar lo que es la invitación, interpelación y censura de ministros de Estado. Y esto es justamente lo que mencionaba César Landa, un control político al gobierno en sí. Pero claro, la Cámara de Senadores también va a poder hacer un control político, porque va a poder investigar, va a poder hacer comisiones investigadoras, va a poder participar de las sesiones, pero quien va a tener justamente lo que estamos justamente conversando y viendo en la lectura de César Landa, de ese control político que se hace al Poder Ejecutivo al gobierno central, es a través de justamente las mociones de citación, de preguntas o invitación a los congresistas, a los ministros de Estado, interpelación a estos, inclusive la censura de los mismos. Y esto solo va a ser de exclusividad de la Cámara de Diputados. De la Cámara de una baja, en algunos casos, siguiendo la doctrina del Parlamento inglés. Muchas gracias. Peoraro
Este autor italiano destaca que en el constitucionalismo inglés el control parlamentario es el control político por excelencia y que dicho control tiene un destinatario específico, el gobierno, lo que justamente también mencionaba César Landa en su lectura, y que lo que estamos también comentando, este control al gobierno lo va a realizar en exclusiva, vuelvo a repetir, por las acciones directas que puede hacer de invitación, interpelación y censura a los ministros de Estado, la Cámara de Diputados. También para este autor italiano, el control parlamentario es una clase de control político la más importante y característica de los estados modernos. Desde que se incorporó dentro de el Estado de Derecho, el Estado de Derecho clásico, porque ya estamos en una evolución que es el Estado constitucional de Derecho, y se instauró el principio de separación de poderes, el control político, ¿no?, que existe, que se origina desde las premisas de John Locke en Gran Bretaña y en Sieyès, Rousseau, Montesquieu en Francia, y luego que estos doctrinarios llegaron a toda Europa y también a América en las líneas independistas que ya conocen. Esta idea del control político era porque el principio de separación de poderes no solo exige una separación estricta entre funciones, competencias y atribuciones de cada poder y órgano del Estado, sino también control entre ellos, un control entre estos poderes, entre estos órganos, y es lo denominado check and balances of powers. De acuerdo con Landa, que ustedes ya lo mencionaron, pero igual vale la pena repetir, existen tres teorías respecto al control parlamentario. Estas dos consideran al control parlamentario como un control jurídico. La teoría estricta, el control parlamentario que conlleva necesariamente una sanción. La teoría amplia, el control parlamentario que implica una tarea de verificación o inspección a fin de garantizar el buen ejercicio del poder sin que sea necesario la imposición de una sanción. Luego viene la teoría del control parlamentario como control político, que es la teoría de la polivalencia funcional, en la cual el control no está limitado por procedimientos determinados, sino que puede ser desarrollado por una pluralidad de mecanismos. En este caso, Landa considera que esta es la teoría que mejor se adapta a nuestro contexto actual peruano. Elementos del control parlamentario. Tenemos la oposición parlamentaria, democrática discrepante. Esta oposición es la que otorga legitimidad al poder, así como garantiza el pluralismo y la eficacia del control político del gobierno. Luego tenemos la responsabilidad política difusa del gobierno. Esta se refiere a la fuerza de control parlamentario, descansa más que en la sanción directa en la indirecta, más que en la destitución inmediata del gobierno, en el desgaste del mismo, y su remoción será solo si el cuerpo electoral es así, es decir, la ciudadanía así lo decide por la vía de su voto cuando se han emplazado a elecciones. Eso lo señala Mora Donato, y Mora Donato, claro, señala de que justamente la responsabilidad política difusa del gobierno, mientras se va haciendo el control político, va desgastando no solo al gobierno, sino al partido en que reside el gobierno, y por ello ustedes saben de que siempre hay este cambio de poder, es decir, muy pocas veces se reeligen los partidos políticos del gobierno en una siguiente elección. Por eso siempre hay lo que es la alternancia. ¿Por qué? Porque justamente el trabajo de esta responsabilidad política difusa que tiene el gobierno alcanza también a su partido y a sus miembros, y por ello, como ustedes conocen, en nuestras democracias plenas hemos tenido siempre esa alternancia en el poder. Inclusive Estados Unidos ha tenido ello muchas veces cuando esta responsabilidad política difusa ha llegado a mermar al gobierno, al presidente, y hemos tenido justamente estas alternancias entre el Partido Republicano y Democrático en las últimas elecciones. Otro elemento del control parlamentario es la opinión pública. Si bien el control parlamentario se proyecta dentro del mismo, debe precisarse que este tendrá efectos en la opinión pública. Se ha señalado que el auténtico destinatario del control parlamentario no es la Cámara ni los miembros de la misma, ni los grupos presentes en ella, sino el electorado. Esto lo dice también García Morillo. Y es importante porque también lo mencionaron sus compañeros, el señor Acate y otro más, que mencionaron que justamente la prensa, los medios de comunicación ayudan a este control político. ¿Por qué? Porque luego vemos estas
encuestas de qué tanto confía en el gobierno, qué tanto confía en su presidente, en sus ministros, etcétera, porque justamente con el control político parlamentario, lo que uno hace es, al invitar a los ministros, al interpelarlos y demás, logra justamente sacar temas a relucir para la opinión pública tenga también su propia opinión conformada. Tipos de control parlamentario. Tenemos un control preventivo. De acuerdo a Del Pozo de Cochea, el control preventivo del Congreso se materializa en la obligación del presidente del Consejo de Ministros a acudir al Parlamento dentro de los 30 días de haber asumido el cargo, con el fin de exponer y debatir la política general de gobierno y las principales medidas de su gestión. Este acto es conocido como el voto de investidura. En nuestra constitución política actual, como está regulado, porque obviamente saben que van a haber varios cambios en la constitución que van a ser efectivos a partir de julio del presente, señala el artículo 130 lo siguiente: dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo de Ministros concurre a la Cámara de Diputados en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión. Esta posición no da lugar a planteamiento de cuestión de confianza. Si la Cámara de Diputados no está reunida, el presidente de la República convoca a legislatura extraordinaria. Y esto es muy importante, porque el artículo 130, como está regulado actualmente, exige el voto de investidura. Como va a estar regulado a partir de julio del presente año, ya no, ese voto de investidura va a ser obligatorio en el sentido de que va a tener que votarse el mismo. Es que este voto de investidura venía del parlamentarismo inglés clásico, como está actualmente regulado también en Inglaterra y en Gran Bretaña, en donde, claro, cuando se conforma el gobierno, se solicita un voto de confianza por parte del Parlamento inglés, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja. Pero ese parlamentarismo inglés, donde el presidente en el presidencialismo es el primer ministro. Acá no. Acá el primer ministro no necesita el voto de confianza porque existe un presidente de la República. También tenemos el control funcional. El control funcional del Congreso comprende aquellas actuaciones parlamentarias orientadas a fiscalizar la conducta política. Sí, dígame. Profesor, disculpe, quería hacerle una pregunta, o sea, convoca la legislatura extraordinaria, o sea, ¿significa que no hay el voto de investidura? No, a ver, volvamos al anterior. Acá hay dos temas. En el caso esta posición no da planteamiento de cuestión de confianza. Si te das cuenta cómo está regulado actualmente, más bien, luego de que se presente el Consejo de Ministros, solicita el voto de confianza. Acá es solo una exposición. Si los diputados consideran de que alguna exposición de algún ministro de Estado o inclusive el premier no les ha parecido la mejor, puede o invitarlo o solicitar la interpelación del mismo para luego la censura. Y sobre lo que dice el presidente de la República convoca legislatura extraordinaria, no, es que, por ejemplo, si la Cámara de Diputados no está reunida, pongamos receso parlamentario, que sucede enero, febrero y marzo, lo que solicita el presidente es, oiga, ¿sabes qué? Yo sé que estás en receso, pero ya cumpliendo con la Constitución y estando en los 30 días, solicito una legislatura extraordinaria para que puedas reunirte. Es eso nada más. Ya no existe el voto obligatorio de investidura. Ya, por lo menos, una de las buenas reformas que ha tenido del volver a la reforma del Congreso bicameral fue de que se eliminó el voto de investidura, que es un rezago del parlamentarismo inglés que no se aplica al Estado peruano, porque somos un Estado presidencialista. Ok, profesor, gracias. No, gracias a ti por la pregunta, y cualquiera tenga preguntas, por favor, levante la mano, me avisa, me interrumpe, no se preocupen, aquí para eso estamos. Muy bien, control funcional. El control funcional del Congreso comprende aquellas actuaciones parlamentarias orientadas a fiscalizar la conducta política del gobierno y el accionar de la administración pública en todos sus niveles. Este control se manifiesta a través de los mecanismos como las invitaciones a autoridades estatales para informar, los pedidos de información, las estaciones de preguntas, llámese interpelación, y respuestas, así como mediante el ejercicio de facultades legislativas, vinculadas al Poder Ejecutivo, tales como la aprobación de decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados simplificados. Acá, el control funcional no solo se centra al gobierno central o gobierno nacional, sino puede ser gobiernos regionales, gobiernos locales u otras entidades del Estado, que se citan a las comisiones ordinarias, se citan a comisiones investigadoras, se citan a una estación de preguntas, se citan por interpelación, que hay una estación de preguntas y que se suscitan respuestas, entre otros. Tenemos el control también, agregando a lo anterior, respecto al control parlamentario funcional,
tenemos un control parlamentario a la actividad administrativa. Corresponde destacar, en el primer término, las invitaciones a los ministros de Estado para informar al Congreso, donde se encuentra regulado al artículo 129 de la Constitución Política. También se han establecido vías para cursar dichas invitaciones. Según la comparecencia, se realiza ante el Pleno o ante una comisión específica. En el primer supuesto, la invitación se acuerda mediante la moción del orden del día, de trámite simple, la cual se materializa a través de un oficio que se produce a partir de la parte resolutiva de la misma moción. Claro, obviamente es mucho más sencillo invitar a en una comisión ordinaria que se aprueba con una votación simple de un mínimo de miembros de la comisión ordinaria, pero otra cosa es que se apruebe en un pleno de Congreso con una mayoría que tiene, si bien una mayoría simple, pero de un pleno del Congreso que tienes más votos y requiere más votos. Y que obviamente el trámite es diferente, ¿no? Control represivo, de acuerdo a Irlanda, como ustedes ya lo han leído, este tipo de control se efectiviza mediante la labor de las comisiones investigadoras, el antejuicio político, la interpelación y la moción de censura. Todo ello se encuentra regulado en el artículo 131 de la Constitución Política, que dice lo siguiente: es obligatoria la concurrencia del Consejo de Ministros o de cualquiera de los ministros cuando la Cámara de Diputados los llama para interpelarlos. La interpelación se formula por escrito, debe ser presentada por no menos de 15% del número legal de diputados. Para su admisión se requiere el voto del tercio del número de diputados hábiles. La votación se efectúa indefectiblemente en la siguiente sesión. La Cámara de Diputados señala día y hora para que los ministros contesten la interpelación. Esta no puede realizarse ni votarse antes del tercer día de su admisión ni después del 10º. Y obviamente luego viene la moción de censura, que está regulado en el artículo 132 de la misma Constitución Política, que dice: la Cámara de Diputados hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura o rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. El Consejo de Ministros o el ministro censurado debe renunciar. El presidente de la República acepta la dimisión dentro de las 62 horas siguientes. La desaprobación de la iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. Como ustedes pueden apreciar, tanto el artículo 131 y 132 de la Constitución reformulada y que va a tener vigencia plena en julio del presente año, ¿quién hace el control político al gobierno? Al Consejo de Ministros y a los ministros de Estado, la Cámara de Diputados. No interviene el Senado. Por eso habíamos señalado de que tiene el Senado, sí, puede realizar control político, pero es bastante limitado. Mientras que quien tiene ya el control político, tal vez, vamos a decirlo, como un monopolio de control político al Poder Ejecutivo, por lo menos al Consejo de Ministros, es la Cámara de Diputados. Sobre el control funcional, el Tribunal Constitucional, en la sentencia requerida en el expediente 001-2022 con conflicto competencial o proceso competencial, en los fundamentos 128 y 129 dijo lo siguiente: el control funcional del Congreso comprende aquellas actuaciones parlamentarias orientadas a fiscalizar la conducta política del gobierno y el accionar de la administración pública en todos sus niveles. Este control se manifiesta a través de mecanismos como invitaciones a autoridades estatales para informar, los pedidos de información, las aceptaciones de preguntas y respuestas, así como mediante el ejercicio de facultades legislativas vinculadas con el Poder Ejecutivo, tales como la aprobación de decretos legislativos, decretos de urgencia y tratados simplificados. Al respecto, el profesor Cáceres Rosado refiere lo siguiente: cuando se alude al control fiscalización, se hace referencia a herramientas ordinarias del Parlamento, como señala García Roca, tales como la estación de preguntas, la información o la creación de comisiones. En cambio, el control vinculado a la responsabilidad política comprende mecanismos de mayor intensidad, como la interpelación, la moción de censura, la vacancia o las acusaciones constitucionales. Así, mientras los primeros se orientan principalmente a la rendición de cuentas, los segundos inciden directamente en la estabilidad estatal en la medida en que puedan implicar la remoción de autoridades. Estas preguntas, no se preocupen, las vamos a dejar todavía por una actividad para la próxima semana, no se preocupen. Vamos a entrar a lo que es el tema número 4, que es la responsabilidad política. Cualquier cosa que te pregunten, háganla, aquí estoy para escucharlos y para... Sí, Willy Martínez, dígame, ¿en qué puedo absolver una pregunta que tengas? Dígame, Willy, te escucho. La representación parlamentaria, ¿no? Y a mí me asalta una duda con relación a la coyuntura actual. Hemos tenido conocimiento por los medios de comunicación que el líder de un partido político ha manifestado de que, habiendo sido electo en este último proceso electoral,
¿no? Como senador, ha manifestado que él y los de su partido no irían a juramentar el cargo. De ser cierta esta amenaza o esta bravata o esta posibilidad de darse la figura de que los señores no juramentan al cargo, mi pregunta es la siguiente, doctor, para que nos ilustre. ¿Cómo quedaría la composición del Congreso, tanto del Senado y de Diputados, en la proporción a lo que estos señores, digamos, no juramentarían? ¿Quiénes asumirían esas curules? ¿Los asesitarios de su propio partido? ¿Los de otro partido? Por favor, para que nos ilustre, doctor. A ver, ninguna de esas, estimado Willy. Te lo explico, y eso también lo expliqué en un canal de televisión la semana pasada. Y justamente creo que me hicieron un caso porque salió un comunicado justamente de ese partido que tú mencionas diciendo que se iban a juramentar. ¿Por qué? Primero, porque existe una imposibilidad constitucional. Como ustedes sabrán, el cargo del congresista, ya sea diputado o senador, es irrenunciable. Es decir, no puede renunciar al cargo, ya sea que seas electo o juramentes. ¿Por qué? En ambos casos, tú no puedes renunciar. Inclusive, la norma electoral imposibilita renunciar luego de un término de plazo que es, obviamente, como señala el calendario electoral, plazos que prescriben. Es decir, plazos que luego de pasar esa fecha ya no puedes hacer ninguna acción en contra. Por lo tanto, todos ellos que ya superaron el plazo para renunciar de manera administrativa según la ley electoral, ya no podían renunciar a su candidatura. Y de ser electos, ya se les aplicaba la constitución política en cuanto dice que el cargo de congresista es irrenunciable. Entonces, tanto por la ley electoral como por la constitución política, no pueden renunciar al cargo para el cual han sido electos. Tanto es así que ellos ya sabían que, si bien el cargo congresista le otorga ciertas prerrogativas, ciertos derechos, pero también le genera deberes. Deberes como esta prohibición de renuncia al cargo de congresista. Tanto es así, hemos tenido dos casos importantes que han marcado este derrotero. El primero, el de caso Villarriestra, quiso renunciar en su momento y tuvo que ir al Poder Judicial, y luego ya de años que inclusive habían superado el mandato que vino posterior de él y el mismo de Villarriestra, fue declarada fundada la demanda, pero fue fundada la demanda por los casos específicos que señalaba Villarriestra. Pero tuvo que ir al Poder Judicial y eso no generó un precedente, sino más bien era un caso específico aplicable solo exclusivamente al caso Villarriestra, para ningún otro más. Y luego tuvimos el caso de Marco Falconi, que también quiso renunciar a su cargo de congresista, en ese entonces que representaba al Distrito Electoral de Arequipa, para postular a ser gobernador regional de Arequipa. Y tanto el Congreso de la República como el Consejo de Elecciones se lo imposibilitaron porque señalaron que el cargo de congresista era irrenunciable. Por lo tanto, ninguno de estos congresistas puede renunciar. ¿Cuál es la única manera que pudieran hacerlo? Al no haber renuncia, tendrían que ser inhabilitados por el propio Congreso de la República por haber cometido una infracción a la Constitución. Pero eso puede ser inclusive peor, porque no solo es que los separen del cargo congresista, sino inclusive inhabilitarlos en la función pública hasta por 10 años. Doctor, entonces yo le agradezco la ilustración. Sin embargo, permítame hacerle otra pregunta, ¿no? En el escenario que usted plantea, entonces, no necesariamente tendría que juramentar para ver la figura del reemplazo de los asesitarios. O sea, no entraría nadie. Pongámonos en el supuesto negado que ya los señores no juramentan. Hemos tenido varios casos de congresistas que no han ido y será el curul que, como hemos visto en el último congreso, que como en otros, que hay congresistas que no van, que no asisten, se les toma asistencia y nada, no pasa nada, se les aplican las sanciones económicas y las multas del caso, pero siguen siendo congresistas. Nadie entra a reemplazarlos. Claro, pero doctor, ¿no es acaso cierto que para que asuma sus funciones como congresista, como tal, con derechos y obligaciones, es necesario que juramente previamente? Acuérdense que hemos tenido congresistas. Sí, claro, para que ejerzan sus funciones, sí, pero que el cargo ya lo tienen, ya lo tienen. Una cosa es tener el cargo, otra cosa es ejercerlo. Entonces, de ser así, podrían ser pasibles incluso para una denuncia de falsedad, ¿no? Electoral, algo así. No, más bien sería una denuncia. Porque ellos cuando postulan ya saben las condiciones. Mira, por eso repetía, ¿no? La única manera de que puedan perder el cargo de congresista sería que lo denuncien constitucionalmente por omisión
de funciones constitucionales de congresista. Con infringir la Constitución. Agradezco infinitamente su aclaración. Muchas gracias. No, gracias a ti, Willy. Cualquier cosa a tu servicio y igual de todos. Vamos con la responsabilidad política, que también es un tema justamente del control político que estamos viendo en el curso. Por favor, Maylin, ponga muy bien, gracias por la pantalla grande. Los temas a tratar: definición y topología de la responsabilidad política, sistema de responsabilidad, evolución de la responsabilidad política, reconocimiento constitucional y legal de la responsabilidad política y constitucional, e importancia de la responsabilidad política. Vamos a ir a la definición de cómo entender la responsabilidad política. Según Díaz Picasso, citado por Cairo, consiste en la imposición de sanciones cuya naturaleza es puramente política a los gobernantes por el modo en que estos ejercen el poder político. Laura Bresellone señala lo siguiente: la responsabilidad política es aquella que recae sobre los líderes de una institución por las múltiples actividades que en ella sucedan, toda vez que tienen a su cargo la guía y el control de la empresa común. Y esta se presenta cuando un detentador del poder tiene que dar cuenta a otro detentador del poder sobre el cumplimiento de la función que le ha sido asignada. Así entonces, los tipos de responsabilidad política, según Díaz Picasso, pueden dividirse en dos: difusa e institucional. Difusa se manifiesta mediante la opinión pública, ejemplo, el apoyo electoral a un determinado candidato, e institucional se ejerce a través de un órgano estatal específico que evalúa el ejercicio del poder político de otro órgano. De acuerdo a Pérez Serrano, la responsabilidad del gobierno se inserta dentro de un sistema general de responsabilidad del poder. Tenemos así entonces la responsabilidad política, que se configura a partir del uso indebido del poder y se sanciona con la pérdida del cargo; la responsabilidad civil, que surge cuando se ocasiona un daño patrimonial al Estado o a particulares, lo que exige su reparación o indemnización; y la responsabilidad penal, que se vincula a la comisión de conductas tipificadas como delito, sancionadas mediante la afectación de bienes jurídicos. Clasificación tripartita de la responsabilidad. Laura Bresellone distingue tres tipos de responsabilidad en ese sentido. La moral: reconoce a la persona como agente moral con conciencia y voluntad, que son las contravenciones a normas generales que generan reproche social. Y esto es más un juicio de valor. Luego tenemos la responsabilidad legal, que presupone una norma válida que sanciona una conducta determinada. Por ejemplo, las normas del Código Penal. La responsabilidad política, que evalúa la conducta de altos cargos jerárquicos, la cual, según Laura Bresellone, mediante esta se protege el ejercicio razonable de la autoridad, el autogobierno colectivo y la salud de las instituciones. La evolución de la responsabilidad política. De acuerdo a Sánchez, el mejor instituto que recoge la evolución de la responsabilidad política es quizás lo que hoy se conoce como la rendición de cuentas. El que se ha afirmado anteriormente es el resultado evolutivo de la figura del impeachment británico, que procura garantizar el ejercicio probo del poder confiado a las instituciones y sus agentes. De gran ayuda son algunas conceptualizaciones realizadas desde la ciencia política de este instituto para poder seguir avanzando y encontrar un concepto uniforme. También destaca el carácter retrospectivo de la responsabilidad política en la dinámica del ejercicio democrático, donde son necesarios ciudadanos informados que puedan discernir sobre los fines que busca el gobernante y a su vez puedan realizar las valoraciones y juicios de responsabilidad política pertinentes. Por su parte, Schindler se acerca a una definición compuesta entre el observability y enforcement, donde la primera recoge la obligación que tienen los gobernantes de informar y justificar sus actos, y la segunda se refiere a la capacidad que le ha sido entregada a una institución de sancionar a los representantes y funcionarios públicos que rompan con reglas de conducta y acción política que deben observarse en el ejercicio de la administración y dirección del Estado. Así entonces tenemos lo que se castiga en nuestro ordenamiento jurídico, que es la responsabilidad en la Constitución. El artículo 45 de nuestra Constitución política vigente dice: el poder del Estado emana del pueblo, quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. Este artículo 45 tiene que leerse, como hemos señalado, la Constitución se tiene que leer como un todo armónico, sistemático y coherente, y no como cajones estancos, como artículos y disposiciones de manera separada. Se tiene que leer como un todo. Así entonces, este artículo 45, recuérdenlo, se tiene que leer conjuntamente con el artículo 96 también de la Constitución.
Artículo 96, reformulado y que va a entrar en plena vigencia en julio del presente año, que dice lo siguiente. Cualquier senador o diputado puede pedir a los ministros de Estado, al Jurado Nacional de Elecciones, al Contralor General, al Banco Central de Reserva, a la Superintendencia de Banca y Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a los gobiernos regionales y gobiernos locales y a las instituciones que señale la ley los informes que estimen necesarios. El pedido se hace por escrito y de acuerdo con el reglamento de cada Cámara. La falta de respuesta da lugar a las responsabilidades de ley. También el artículo 97 establece lo siguiente sobre las responsabilidades que establece la Constitución, que dice que la Cámara de Diputados puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Es obligatorio comparecer por requerimiento ante las comisiones encargadas de tales investigaciones, bajo los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial. Así, para el cumplimiento de sus fines, dichas comisiones pueden acceder a cualquier información, la cual puede implicar el levantamiento del secreto bancario, el de la reserva tributaria, excepto la información que afecte la intimidad personal. Sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales. Y pasamos al artículo 128 que dice: los ministros son individualmente responsables por sus propios actos y por los actos presidenciales que refrendan. Todos los ministros son solidariamente responsables por los actos delictivos o violatorios de la Constitución o de las leyes en que incurre el presidente de la República o que se acuerden en Consejo, aunque salven su voto, a no ser que renuncien inmediatamente. También el artículo 72 de la propia Constitución dice: la Cámara de Diputados hace efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante el voto de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Esta última solo se plantea por iniciativa ministerial. En esta disposición constitucional se regula la responsabilidad política que asumen los ministros de un determinado gobierno a diferencia del presidente, quien no responde políticamente. Es importante, voy a repetir, que entiendan que el artículo 45, 96, 97, 128 y 122 de la Constitución deben leerse de manera conjunta porque acá van ustedes a poder establecer esa responsabilidad política que la Constitución establece. Pero no solo una responsabilidad política, sino también inclusive una responsabilidad funcional que pueda acarrear responsabilidades inclusive penales, civiles y administrativas por parte de los funcionarios públicos y los altos funcionarios públicos, sobre todo los ministros de Estado. Por ello, cuando ustedes que son funcionarios y servidores dentro del Congreso de la República, deben, cuando les toca asesorar y guiar, pues siempre señalado, ustedes van a guiar a los congresistas, tanto diputados como senadores, que al momento de sustentar cuáles son esas responsabilidades que quieren ellos que acarreen ciertas actos que contravienen el deber funcionamiento de la administración pública a ciertas personas, a ciertos altos funcionarios, tienen que tener en cuenta no solo un artículo, sino el conjunto de artículos que el constituyente y el constituyente derivado ha establecido, ha regulado para establecer esta sanción política que luego puede traer sanciones penales, civiles, administrativas. Muy bien. Y son, los repito, artículo 45, 96, 97, 128 y 132 de la Constitución Política. Los últimos 4 son articulados, reformados y que van a tener plenos efectos a partir de julio del presente año 2026. El análisis de caso lo vamos a ver al final, no se preocupen. Esto sí lo vamos a dejar de tarea para que lo puedan realizar el fin de semana. Vamos a lo que dice la responsabilidad constitucional. Para Zúñiga, la responsabilidad constitucional puede ser entendida de la siguiente manera. La responsabilidad constitucional surge de infracciones a la Constitución, lo que la aproxima a una responsabilidad jurídica. Sin embargo, conserva un componente político debido al margen interpretativo que tienen los órganos políticos. En ese contexto, el impeachment se configura como una forma de justicia política en la que se emplean formas judiciales para adoptar decisiones esencialmente políticas. Este mecanismo involucra a 3 actores: acusador, acusado y órgano decisor, y requiere mayorías calificadas en el Parlamento. Esto es cuando hablamos en el caso peruano del denominado juicio político más que el antejuicio político. Porque el juicio político es infracciones a la Constitución que cometen altos funcionarios públicos. Y este juicio político
obviamente es una responsabilidad por infringir la Constitución, más no una infracción a la normativa penal, lo que sí es el antejuicio político en nuestra normativa nacional. Así entonces, Zúñiga agrega lo siguiente: la acusación en juicio político o impeachment es un instituto de garantía de la Constitución que hace efectivo el principio de responsabilidad constitucional de los servidores públicos, presidente de la República, ministros de Estado, magistrados de tribunales superiores de justicia, Contralor de la República, generales o almirantes de instituciones de la defensa, intendentes y gobernadores. Ojo que Zúñiga lo dice a partir del derecho comparado y no de nuestro caso peruano, porque en el caso de la responsabilidad constitucional del juicio político, como ya lo hemos mencionado, serían los altos funcionarios reconocidos en el artículo 99 de la Constitución. ¿Quiénes son? El presidente de la República, ministros de Estado, congresistas de la República, magistrado del Tribunal Constitucional, defensor del pueblo, jueces supremos titulares, fiscales supremos titulares, y ahí es una lista cerrada, como ustedes pueden apreciar. Tanto así que, por ejemplo, no se incluyen a los titulares de los órganos electorales, como titular del RENIEC, titular de la OMPE, como por ejemplo. Sobre esto también Zúñiga explica lo siguiente: sobre la justicia política y la responsabilidad de los gobernantes perseguida a través de procedimientos como el impeachment, Carpizo ha sostenido que esta responsabilidad implica fundamentalmente un problema político, que supone un enfrentamiento total y frontal entre los poderes públicos, teniendo el Congreso o el Parlamento la facultad de interpretación de la extensión de las cláusulas por las cuales se exige responsabilidad, y por tanto el quid del juicio de responsabilidad, artículo 108 de la Constitución de Querétaro, y el presidente se encuentran en sí si se reúnen en la Cámara de Diputados los votos para acusarlo y si se reúnen en el Senado los votos para destituirlo. Esto es bastante importante porque si bien Zúñiga lo hace desde su derecho comparado mexicano, se aplicaría a nosotros ¿en qué sentido? Lo que siempre se ha debatido. Oigan, ¿ha inhabilitado el Congreso de la República a este ex fiscal de la Nación, o a este ex congresista, o a este otro juez supremo, etcétera? Claro, dicen, es contrario a la ley. Discúlpame, no estás viendo el antejuicio político, que tú podrías decir que tal vez el hecho cometido por este alto funcionario no está de acuerdo o no es conforme al supuesto establecido en el Código Penal. Ahí podría haber sí un debate. Pero si tú mencionas de que, oiga, el Congreso de la República ha inhabilitado por 10 años, por 5 años, por 1 año, o ha separado de su cargo a este alto funcionario en un procedimiento de acusación constitucional de juicio político, es como bien señala Zúñiga y Carpizo, es un impeachment, es un reclamo político, donde el problema es un asunto estrictamente político y no tanto jurídico penal, como si lo sería en el antejuicio político. ¿Muy bien? Y eso es importante entenderlo porque siempre vamos a escuchar en la prensa, uy, el Congreso ha inhabilitado a tal o tal. Bueno, lamentablemente, ese es el riesgo que uno asume cuando asume la carga de ese alto funcionario, que puedas enfrentarte a otro poder político como el Congreso y que dentro de sus facultades tenga un reproche político y que lo concretice, lo materialice con una acusación constitucional por juicio político, por infracción a la Constitución, donde ellos son los que meritúan, evalúan, revisan y concluyen si hubo una infracción a la Constitución y cuál fue el grado de afectación para la sanción. Así entonces, de acuerdo a Laura, se puede equiparar la responsabilidad política con la responsabilidad constitucional. Entendía esta como el conjunto de mecanismos establecidos en un sistema de gobierno que garantizan rendiciones de cuentas, investigaciones o sanciones. Con la responsabilidad política se busca tutelar el autogobierno y la función pública. El poder debe ser ejercido conforme a los fines y principios de la comunidad. Sin embargo, para el mismo Laura, la responsabilidad política implica una noción más amplia, ya que considera que la protesta o el sufragio son también mecanismos de responsabilidad política. Importancia de la responsabilidad política. Según Sánchez Vázquez, Burke, pensador inglés que estudió la responsabilidad política, afirmó que todo poder político establecido sobre los hombres y que todo privilegio reclamado o ejercicio con exclusión de ellos, por ser totalmente artificial y por ende una anulación de la igualdad natural de la humanidad en su conjunto, debe ser ejercido
de uno u otro modo en la última instancia para beneficio de ellos. Agregando que tales derechos o privilegios, como queráis llamarlos, son todos, en el más estricto sentido, una obligación. En la esencia misma de toda obligación está el deber de dar cuenta de ella y hasta pueda cesar totalmente. Podría decirse entonces, en base a lo señalado por Burke, citado por Sánchez Vázquez, que el componente político de la responsabilidad crea una categoría importante dentro del gobierno representativo para mantener los principios que le fundan en la relación necesaria del Ejecutivo y el Parlamento, de tal forma que el poder ejercido desde el gobierno sea controlado y responsable. Para ello, la célula legislativa pondrá en marcha los mecanismos que la habilitan para equilibrar el poder entre las instituciones del Estado y llamar a rendir cuentas a quienes están legal y constitucionalmente obligados a ello. Responsabilidad del gobierno en el Perú. El órgano ejecutivo del Estado peruano está conformado por el presidente de la República, quien tiene la condición de jefe de Estado y jefe de gobierno, y por el Consejo de Ministros. Los ministros integrantes de este Consejo asumen la responsabilidad política por la gestión del órgano ejecutivo, porque el presidente de la República, según nuestro ordenamiento constitucional, no tiene responsabilidad política institucional. Esto significa que, como consecuencia de la reprobación política de su gestión, el Congreso no puede decidir válidamente la remoción del presidente de la República. Es porque, obviamente, tenemos también la vacancia. El Ejecutivo peruano sí es responsable políticamente ante el Parlamento, y esa responsabilidad se entiende con el gabinete y no con el presidente de la República. Este dirige el gobierno y es el jefe de Estado, el jefe de gobierno, pero fortalece su rol como jefe de Estado y en consecuencia queda eximido de responder directamente ante la representación, desplazando así el trabajo duro de responder políticamente a su gabinete. Como bien señala Delgado Guembes, ustedes aprecian de que el presidente de la República no va al Congreso, a las comisiones ordinarias, no va a las comisiones investigadoras, no va ante el Pleno, salvo excepcionalmente y única por la vacancia presidencial, donde ya está en su última fase. El resto de oportunidades, cuando se convoca al gobierno, va presidente del Consejo de Ministros o van los ministros de Estado, o inclusive, cuando no esté el ministro de Estado, manda un representante, que puede ser un viceministro o un secretario general. Ahora bien, sobre ello, tenemos diferentes jurisprudencias relevantes del Tribunal Constitucional al respecto, que dice lo siguiente. Sentencia requerida en el expediente 004-2022, proceso competencial, fundamento 22 al 23, dice lo siguiente el Tribunal Constitucional. En lo que aquí interesa, conforme al literal B del artículo 64 antes citado, los procedimientos de control político comprenden, entre otros, la investidura del Consejo de Ministros, la censura y el otorgamiento de la confianza a los ministros. Sobre ello, el tribunal entiende que el control político que ejerce el Congreso de la República es una de sus principales funciones, junto con la de legislar y representar a los ciudadanos. En los procesos de control político se encuentra el trámite y resolución de la cuestión de confianza, instrumento que tiene por finalidad debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere la gestión del presidente del Consejo de Ministros junto al gabinete. Por último, debe tenerse en cuenta que en el artículo 86 del reglamento del Congreso de la República se regula el procedimiento a seguir para que el Congreso haga efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros o de los ministros por separado mediante la moción de censura o el rechazo de la cuestión de confianza. Ustedes pueden apreciar, el Tribunal Constitucional también hace mención a que la forma en que más eficiente, más efectiva y de manera cotidiana se puede aplicar este control y responsabilidad política al gobierno, no es tanto el presidente en cuanto a cabeza de gobierno, sino a su Consejo de Ministros, en que lo conforma tanto su presidente del Consejo de Ministros como los ministros de Estado en cada sector o cartera ministerial. Responsabilidad y principio republicano. La responsabilidad constitucional del gobierno es consecuencia del principio republicano y por ende está en la base misma del Estado y la Constitución. En efecto, el carácter republicano de la responsabilidad es consecuencia de hacer aplicable al gobernante en general y al servidor público en particular una cooperación vicarial del poder político, en virtud de la cual el encomendamiento de poder orientado a realizar el interés público bien común descansa en la confianza que la comunidad política, pueblo o cuerpo electoral deposita en los detentadores del poder. Esto proyecta la virtud cívica republicana en una ética republicana mínima exigible a los servidores públicos, que se expresa en un régimen estatutario especial y en las responsabilidades que se les asignan. Luego, el principio republicano engarza directamente con la definición básica del Estado como un Estado de Derecho,
en el que el imperio de derecho y los controles de poder sociales, políticos y jurídicos son la antesala de la responsabilidad, aunque siempre es necesario separar el control de la responsabilidad. Muy bien, por favor vamos a los casos que habíamos señalado previamente que se van a dejar. Esos casos los vamos a dejar para hacerlo el fin de semana. Son 2 casos con cada uno con sus preguntas. No se preocupen, esto lo vamos a subir a la plataforma para que ustedes lo puedan resolver en la misma plataforma. El primer caso es la vacancia por incapacidad moral versus el control político legítimo. El 25 de octubre, el Congreso de la República destituyó al entonces presidente Dina Boluarte aplicando este mecanismo por permanente incapacidad moral, en medio de una crisis de violencia y criminalidad. Meses después, en febrero de 2016, se empleó nuevamente contra el presidente José Geri tras surgir denuncias de reuniones irregulares y presunto tráfico de influencias en un caso conocido como Chifagate. ¿Qué preguntas sobre este tema quiero que usted responda? Primero, ¿es realmente una herramienta de control político o se ha convertido en un mecanismo de confrontación política que distorsiona el equilibrio de poderes? Número 2, ¿en qué medida puede rediseñarse este control político dentro del sistema presidencialista que actualmente vivimos? ¿Considera que pueden adaptarse modelos de otros sistemas políticos en el caso peruano? Para eso tienen la lectura de Roca y de Landa y lo que hemos visto en clase actualmente. Inclusive hay varios materiales que están en la plataforma que pueden ser utilizados para resolver. El caso número 2, moción de censura y rol del Consejo de Ministros. En mayo de 2025, el entonces premier Gustavo Adriansen enfrentó 3 mociones de censura en el Congreso, tras la masacre de 13 mineros en Patás. Los congresistas cuestionaron su manifiesta incapacidad y su absoluta falta de reacción, especialmente luego de que Adriansen minimizara las alertas iniciales sobre el secuestro de los trabajadores. Pregunta sobre este caso. ¿Cómo se relaciona el caso de Gustavo Adriansen con la clasificación de responsabilidades mencionadas en clase? La lectura de César Landa. Ustedes ya lo han trabajado y que lo conocen. Y la segunda pregunta. Dado que en el Perú el presidente no tiene responsabilidad política institucional, ¿considera correcto que esta debe recaer sobre los ministros de Estado? Ahí tienen lo que hemos visto de García Roca, de Landa y de otros. Muy bien. Estos 2 casos los vamos a dejar para que lo desarrollen el fin de semana y, por favor, les pediría que lo hagan con todo lo que necesiten. Si necesitan apoyo, no se preocupen. Yo estoy en el grupo WhatsApp, me buscan, o tienen también a Walter, que también nos asiste en esta clase, para cualquier tema de material extra o dudas que tengan, puedan incorporar dudas sobre este trabajo. Doctor, disculpe, ¿eso va a ser un foro o va a ser para debate en la próxima clase? No, es para que respondan dentro de la plataforma. Vamos a dejar estos casos en la plataforma para que usted responda como ya lo hicieron el fin de semana pasado. Doctor, disculpe. No sí, por entendí. escrito, Mirela. Doctor, sí. Para los 2 casos, las lecturas están en la sesión 2 y 3, ¿verdad? Exactamente. Están en la sección 2, 3 y 4. Cualquiera de esas lecturas la puede utilizar. Todo por escrito en la plataforma, igual como la actividad pasada que hicieron en la plataforma. ¿El plazo, doctor, hasta cuándo es? Hasta el día lunes 11:59 de la noche. Muy bien, va a ser hasta el día lunes 11:59 de la noche para que el día martes ya no esté empezando en eso y lo dediquemos a la clase. Doctor, disculpe, ¿cuándo van a subir estas preguntas? Vamos a tratar de subirlo hoy día en la noche, pero igual esto está en el PowerPoint, entonces pueden ir trabajando con el PowerPoint, ir avanzando con eso y ya cuando sube a la plataforma ya suben en limpio todo. Bien, doctor, muchas gracias. Sí, todas estas preguntas están en el PowerPoint del tema 4, de responsabilidad política. No se preocupen por eso. Entonces, pueden ir trabajando con el PowerPoint, con las lecturas de la plataforma que ya la tienen y también con los materiales. No se preocupen, pueden usar los materiales. Ya cuando lo tengan ya subido a la plataforma del Congreso, ya pueden subirlo en limpio. Profesor, ¿hasta cuándo hay plazo para poder...? Lunes 11:59 de la noche. Entonces tienen mañana, sábado, domingo y el lunes. 4 días para hacerlo. Si no hay más, primero quiero agradecerles por todas estas clases que hemos tenido. Hemos avanzado muy bien, estamos con la agenda cumpliéndola
estamos haciendo las actividades, estamos haciendo debates. Como le dije al inicio del curso, esta iba a ser una clase teórica y práctica, y creo que estamos logrando ambos temas. Agradezco su participación continua, que hace que este curso funcione, este curso cumpla con los objetivos, y no se preocupen, tengo las participaciones tanto orales como escritas que han tenido en esta clase como en la anterior y pasadas, y sobre eso no tengan una preocupación. Sigan participando. Los que no estén participando, por favor, como ya lo dijo la coordinadora del curso, no solo venir a la clase, sino es participar en ella. Gracias a ustedes, nos vemos el día martes. Hagan esta tarea, cualquier duda, estoy en el grupo WhatsApp y estoy a su disposición, tanto mi persona como mi asistente, el doctor Walter Estrella. Nos vemos, buen fin de semana, cuídense mucho y... Igualmente, doctor, muchas gracias. Nos vemos, cuídense.